Amados hermanos, el tema de hoy es siervos fieles. Siervos fieles. Intentaremos responder 4 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es un siervo fiel? La segunda: ¿cuál debe ser la motivación correcta para servir? La tercera: ¿qué es servir al Señor? Y la cuarta: ¿con qué puedo servir al Señor? 4 preguntas para hablar del tema principal de siervos fieles. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Luego le voy a invitar a leer del 19 al 22, ahí mismo. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos al 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Hermanos, a manera de introducción, quiero mencionar que una fotografía de una persona, de un paisaje, es algo que se aproxima a la persona. O sea, cuando usted conoce a alguien por una fotografía reciente, puede tener la idea, y cuando vea a la persona le será fácil reconocerla. O sea que una fotografía es una copia muy cercana al original. Si usted quiere conocer un lugar, a veces uno busca primero las fotografías, y así uno ya sabe hacia dónde se va a dirigir y con qué se va a encontrar. Pero imaginen lo siguiente: usted tiene la fotografía de un ser querido, le saca una copia, a la copia, copia, copia. Imagínense 100 copias de copias después. ¿Qué vamos a tener? Una imagen distorsionada, con muchas sombras, poca claridad. Cada vez la copia se distancia más del original. Ustedes dirán: ¿y qué tiene que ver esto con siervos fieles? Bueno, hermanos, es que hay uno solo que es el verdadero y gran siervo fiel, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él es el original. Cuando hablamos de siervos fieles, significa, porque podríamos estar pensando que un siervo fiel es uno que no roba a su amo, uno que es obediente a su amo, uno que es leal a su amo. Y aunque eso esté de alguna forma implicado ahí, quiero decir que la idea de siervos fieles es lo más parecido a Cristo, que es el siervo original. O sea que ser siervos fieles tiene que ver es con la persona de Jesús, y de cómo nosotros vamos siendo transformados para parecernos a Él. Al único Cristo que muchos conocerán será usted, porque no habrán leído la Biblia, porque quizá fue la única manera de estar un poco cerca de lo que es el Evangelio, estando cerca de un cristiano. Pero si el cristiano no es una imagen fidedigna de Cristo, una copia fiel del original, hemos dado un mensaje distorsionado de Jesús, que no le honra, que no le glorifica, que no se compadece
con las virtudes de aquel que es el siervo perfecto. Así que, amados hermanos, el tema de hoy es siervos fieles, y he explicado esto para que podamos salir pensando: un siervo fiel es uno que se parece o es lo más cercano a Jesús. Usted dirá: imposible. El que comenzó la obra en vosotros la va a terminar. Cantábamos ahora algo así como: pon en mí, ¿recuerdan esa estrofa? Pon en mí ¿la qué? La misma mente que estaba en Cristo Jesús. Solo así seremos siervos fieles. Hazme un siervo para tu gloria. Pero no podemos ser siervos de Cristo si no tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué hace Dios? Yo no pretendo en esta mañana que usted salga diciendo: voy a esforzarme por ser un siervo fiel. Yo quiero que salga pensando que para ser un siervo fiel usted necesita depender completa y absolutamente de Cristo, el Señor. Él dijo: yo no los voy a dejar solos, yo voy a poner en vosotros mi espíritu. Cuando una persona es tomada desde el momento de su conversión por el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en Cristo, estando en nosotros, nos hará copias fieles de Cristo. No sé si me estoy explicando de forma correcta. Lo que quiero decir, bueno, hace tiempo vi una novela donde fallecía una persona y el espíritu de la persona, vuelvo a repetir, era una novela, el espíritu de la persona se metía en otra persona, y esa persona que ahora recibió el espíritu del fallecido se comportaba como el fallecido. Yo no sé si el cuerpo ajeno o bueno, algo así, por ahí. Pero ustedes me interpretan, sé que algunos igual la vieron, ¿sí? Para solo decirles que la idea en la novela era: ahora el espíritu del fallecido estaba en otra persona y por eso la otra persona se comportaba como el fallecido. Me sirve esto para ilustrar que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo hará en nosotros el trabajo de transformarnos para hacernos copias fieles en Cristo Jesús, y copias fieles de Cristo. Sin el Espíritu de Dios no hay posibilidad. Por el Espíritu de Cristo en nosotros comenzaremos a ser transformados en siervos fieles. Bien, voy a explicar la primera. Bueno, ya he estado explicando el primer punto, que ¿qué es un siervo fiel? Entonces, es uno que tiene el mismo pensamiento de Cristo, la misma actitud, el mismo sentir. Por eso comienza aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones dicen la misma actitud, algunas dicen la misma mente que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, el mismo Espíritu de Cristo. Solo puedo llegar a ser un siervo fiel de esa manera. Amados hermanos, cada vez más parecidos a Cristo. ¿Es esa su realidad? ¿Es esa mi realidad? ¿Cada vez soy más parecido a Cristo? Leí 19 al 22 de Filipenses capítulo 2, porque hay algo interesante. Ustedes recuerdan que Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Aquí está diciendo algo que tiene que ver con lo que ya leímos del capítulo 2 en sus primeros versos. Él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Miren lo que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras palabras, del mismo espíritu, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De qué espíritu estaba hablando Pablo?
del mismo que estuvo en Cristo Jesús, del mismo que ahora estaba en él, en Pablo. Timoteo no caminó de manera directa o diríamos personal con Cristo, pero al caminar con Pablo estaba caminando con alguien que vivía como un siervo fiel, imitando a Cristo. Pablo era una copia fiel de Jesús. Ahora Timoteo, que anda con Pablo y que ha aprendido de Pablo, tiene el mismo sentir y por eso le dice: no tengo a ningún otro. Pablo está escribiendo esto probablemente de Roma, desde Roma, y está diciendo: en Roma no hay ningún otro como Timoteo que tenga el mismo espíritu. Y explica la razón, versículo 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y estaba hablando de miembros de la comunidad cristiana de Roma, y estaba diciendo: a la mayoría de los miembros, por no decir que el 99.9% de los miembros de la iglesia en Roma buscaban lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Nosotros estamos viviendo en una época donde, amados hermanos, el mismo problema que siempre ha permanecido en la humanidad y que el Evangelio va a señalar y va a denunciar, no es distinto hoy a la época en la que el apóstol estaba hablando. Y él dice que Timoteo era un siervo con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no buscaba lo suyo propio, porque Cristo no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria para venir a tomar forma de hombre y, estando en la condición de hombre, humillarse hasta lo sumo, hasta lo más bajo, que fue la muerte de cruz. ¿Sabían ustedes que en las casas antiguas de los señores de la época habían siervos, o sea, tenían siervos, pero los siervos tenían distintas funciones, y hay algunas palabras en griego para connotar que aunque eran todos siervos, tenían funciones distintas? Por ejemplo, encontramos la palabra latreo para hablar de los que sirven como en la parte espiritual o eclesiástica del Señor, del amo, como los sacerdotes que servían, pero como esclavos, a los señores de la época. Estaban también los oikónomos. Los oikónomos es la palabra que traduce como mayordomos. Un mayordomo era una persona de mucha confianza del amo, pues le entregaba todos sus bienes. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob, en la casa de Potifar? Fue nombrado mayordomo, y el mismo José dice: todo está bajo mi mando, todo yo lo gobierno, excepto la esposa de Potifar y Potifar mismo. ¿Recuerdan? Él era un mayordomo. Había comenzado siendo un esclavo de baja condición cuando lo compraron, pero luego fue nombrado mayordomo. Pero seguía siendo esclavo. O sea, no se podía olvidar de que era un esclavo. Había otros, además de eso, el mayordomo tenía comida, vestido como todos los otros siervos. Podía ordenar cosas desde el patrimonio de su amo para beneficio del amo, para el control y el gobierno de la casa o hacienda del amo. Era el responsable de que eso rindiera a fruto para su amo. Bajo este mayordomo se sometían otros esclavos, otros siervos. Pero estaban los diáconeos o diáconos, de diaconeo en griego. Diáconos es también un esclavo, un siervo, pero este era el encargado más como de preparar alimentos, de servir a la mesa del amo. Pero estaba el doulos o dulos, como hablamos hace 8 días, el esclavo de más baja condición. El dulos servía a los otros esclavos, recibía de alguna manera instrucciones de quienes estaban por arriba de él, pero el dulos era como el de más baja condición. Pero era un siervo, igual que los demás. Con esto para querer decirles que todos nosotros
todos nosotros, sin excepción, todos somos siervos. No importa la función que desempeñemos, no importa el lugar que ocupemos para funcionar dentro del reino de Dios, no importa, somos siervos. ¿Saben por qué? Porque uno solo es el Señor. La Biblia prohíbe a los líderes cristianos tomar lugar de señorío sobre la grey. Porque los líderes cristianos no son señores sobre la grey, son siervos entre la grey. ¿Me expliqué? Hay veces pareciera ser que los siervos de Dios son vistos como señores y no debe ser, hermano. Y si estoy sirviendo al Señor, no debo pensar que soy superior, porque tal pensamiento lo que hace es que no pueda ser un siervo fiel. Observe la otra parte que vamos a mirar ahora, y quiero cerrar este primer punto de que es un siervo fiel diciendo que algunos procuran mejores lugares para sentirse más importantes. Imagínense en una casa de la época, algunos diciendo: yo quiero ser mayordomo para ser importante, pero olvidaba que seguía siendo un esclavo, un siervo. Este mundo nos enseñó a pensar no como la mente de Cristo, que nos enseña lo siguiente: la grandeza no se busca hacia arriba, la grandeza se busca hacia abajo. Juan y Jacobo llegaron y le dijeron: Señor, que en el reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Eso pidieron Juan y Jacobo, y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. Así pasa en el gobierno de los hombres. En el reino de los hombres, los grandes son servidos. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa y es servido, o el que sirve a la mesa? Y Jesús dijo: en el mundo, bueno, no lo dijo de esa manera, pero parafraseando un poco, quiso decir: en el mundo es así, el que está a la mesa es el mayor, el menor es el que sirve. Pero el Señor aclaró y dijo: entre vosotros no será así. Si alguno quiere ser el mayor, será el siervo de todos. La palabra en griego, como la veíamos hace 8 días, para esa expresión ahí es doulos, el siervo de siervos, el que le sirve a todos. ¿Alguno quiere ser grande? Hermano, no se trata de empinarse uno para verse grande. Yo entiendo que algunas hermanas usan tacones, pero pues es por otras razones, ¿no? Tal vez de belleza, qué sé yo. Los varones no tenemos mayores posibilidades, ¿sí? Pero hay algo que está metido en el corazón nuestro, y es querer ser grande. ¿Tiene un hijo usted? ¿Quiere que sea deportista? ¿Pero usted quiere que sea un deportista grande? Usted dirá: no hay ningún pecado en eso. Bueno, ya miraremos si las motivaciones son las correctas, ¿ya? Ahora, no buscamos grandeza tratando de escalar, porque el problema del hombre es su orgullo. Y el orgullo nos hace creer que estamos arriba. Cuando llega el Evangelio y vemos a Jesús, nos vemos obligados a comenzar ¿a qué? A menguar, a descender, para poder, amados hermanos, seguir a quien es Él, a quien es el verdadero siervo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál debe ser la motivación correcta para servir? ¿Cuál debe ser? Versículo 4, ahí del 2, mejor del versículo 3 del capítulo 2. Y quiero con esto mostrar es lo que no nos debe mover: el egoísmo. Mire, dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Normalmente las personas contenciosas manifiestan eso. Y las personas que andan haciendo cosas, las personas que andan haciendo cosas
para ser aplaudidos. Por ejemplo, usted ve una familia en necesidad y usted dice, voy a hacer un mercado y lo llevo, y a la verdad la persona va a recibir una bendición. El asunto es que todo de apariencia puede verse bueno, pero en el fondo tal vez yo esté llevando ese mercado para sentirme bien, para sentirme bueno, para quizá buscar el aplauso, como lo buscó Ananías y Zafira cuando ofrendaron allí en Jerusalén. Y si es así, lo que me está moviendo a presentar un servicio, a ofrecer un servicio, no es la motivación correcta, sino que estoy impulsado por el egoísmo. ¿Qué es egoísmo? El término egoísmo debería traducir como lo más importante soy yo. Lo más importante soy yo. Nos han hecho creer que lo más importante somos nosotros. El niño aprende desde muy temprano que el más importante de la casa es él. Y en nuestros procesos nosotros contribuimos a inflamar el ego a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos, sino que a nuestras personas queridas o amadas, nosotros les inflamamos el ego. La niña sale luego al colegio pensando que es la más hermosa del universo, porque en la casa le decían, ¿cuál es la mujercita más linda del mundo? Se lo decía el papá y se lo decía la mamá, y ella sale allá afuera diciendo, yo soy la más linda del mundo. Yo quisiera, estoy ilustrando, no estoy diciendo que si usted dice eso sea realmente pecado. Pero lo que sí hay que pensar es, ¿por qué hacemos eso? ¿Ya? ¿Cuál es la motivación correcta? ¿Podemos nosotros servir egoístamente? Y eso parece contradictorio, pero suele suceder. El texto dice, no hagáis nada por vanagloria. Si me paro acá, si usted viene acá y ofrece un servicio en la parte eclesiástica delante del Señor, no tenemos ninguna razón para gloriarnos, ni nos hace mejores que los que no lo hacen. No somos más grandes, no somos superiores a los demás, porque todos acá somos una comunidad de siervos. Y en todos el mismo Espíritu está haciendo el mismo trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu? Conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. O sea que solo será posible llegar a la fidelidad como siervos a través, como lo mencioné, el obrar del Espíritu de Dios. Hermano, en el versículo 4, en la parte A del versículo 4, vuelve y nos dice cómo no debe servirse. No mirando cada uno por lo suyo propio. Pablo dice que Timoteo es un fiel siervo. No lo afirma así, pero es lo que quiere connotar. Timoteo es un fiel siervo porque él no busca lo suyo propio. Timoteo tiene el mismo sentir, el mismo espíritu que había en Cristo Jesús. Por eso, Pablo puede hablar de que este es un hijo en verdad, un hijo fiel. Bueno, Pablo había servido en el proceso formativo de Timoteo y por eso usa expresiones como hijo. Pero es Timoteo un siervo fiel, conforme a la imagen ¿de quién? Del siervo verdadero, que es Jesús. Hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque el que busca su propio bienestar, el que busca su propio bien, no tiene posibilidad de ocuparse de otros. Anda demasiado ocupado en sí mismo como para ocuparse de otros. El texto señala, Juan 3:16 nos deja ver la motivación correcta para servir. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué movió a Dios para que enviara a su Hijo? El amor.
¿Cuál debe ser la motivación correcta en el momento de servir para que seamos realmente siervos fieles conforme al original? Jesús vino por amor. Jesús dio su vida por amor. Él dijo que realmente el que ama es el que está en la capacidad de dar la vida por otro. Ese ama. Cuando se está en esa etapa de noviazgo, el novio está dispuesto a hacer cualquier cosa por su novia. Bueno, así era en mi época, no sé ahora. Pero uno en esa época estaba uno dispuesto, ¿no? La novia decía, tengo sed. Y de inmediato uno corría a ofrecerle o agua o un jugo, mejor dicho, a donde tuviera uno que ir, pero ella dijo, tengo. Sí. ¿Tus deseos son qué? Le dijeron eso. Tus deseos son órdenes para mí, y entonces uno corría. Luego de casados, ella dice, tengo sed, y ella dice, ven, prepara y antes me trae. Porque no era un verdadero amor. Era una manera tal vez de mostrarse amable, cortés, sin serlo. Y a la verdad lo que estaba buscando era conquistar. Estaba partiendo desde una posición egoísta. Estaba buscando su propio bien, no realmente el del otro. Por eso es de suma importancia entender que el amor es la virtud que cualifica al servidor y por ende al servicio prestado. Si no hay amor, ahora piensa en esto, ¿se puede servir sin amar? Sí, pero no se puede amar sin servir. Todo el que ama sirve a los que aman. ¿Le sirve usted a sus hijos? Sí. ¿Y por qué le sirve a sus hijos? Porque los ama. Pregunto, ¿va forzadamente la mamá a preparar un biberón para su hijo? ¿Va molesta? ¿Va renegando? No. Ella va voluntariamente y va presentando una especie de servicio desinteresado. Lo hace por amor y no importa si son la 1 de la mañana, no importa lo que tenga que sacrificar. ¿Qué la mueve a hacer eso? El amor. Amados hermanos, si no servimos de la manera correcta es porque no amamos como debe ser. La manera de vivir el amor de Dios. Los que aman sirven. El Señor, Dios Todopoderoso, amó, y como amó, se despojó, tomó forma de siervo y vino a decirnos, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Sería usted capaz de lavarle los pies a su hijo? ¿A su hija? Sí. Es más, de pronto la hija o el hijo le dice, papá, ¿usted me podría lavar los pies? Y me dice, bueno, se los va a lavar. Pero llega una persona, llega por ejemplo de pronto Yair, ¿sí? Llega Yair y me dice, hermano, ¿me puede lavar los pies? Yo le digo, por ahí hay una silla, espere. Tome asiento. No se vaya a fatigar. ¿Por qué razón? Porque no amo a mi hermano como amo a mis hijos. Y uno a quienes más ama, más le sirve. Si dice amar y no sirve, está mintiendo. El amor capacita para humillarnos, porque si yo le lavo los pies al hermano Yair, voy a tener que doblegarme. ¿Notamos la idea?
Sí, yo sé que algunos se ríen porque no será mucho lo que tendré que bajar. Pero yo voy para poder lavar los pies al hermano Yair, yo tengo que humillarme, tengo que postrarme, tengo que doblegarme. Y si alguien llega y me ve en eso, dirá, uy, pero el pastor también qué mal se ve. Eso dice el mundo. Jesús dijo, yo os he lavado los pies y ustedes deben hacer exactamente lo mismo. Yo no estoy diciendo entonces que el lavatorio de pies sea la mejor forma de servir. No estoy diciendo eso. Pero Jesús sí quiso decirnos es, todo aquel que asume la posición de un siervo de baja condición, no tiene ningún problema en servir a otro. ¿Han escuchado usted a amas de casa decir, aquí en esta casa me convirtieron en una sirvienta? ¿Ha escuchado frases así? Bueno, creo que no. Pero, ¿existe alguna probabilidad? No falta el ama de casa, la mamá que dice, no, yo aquí soy una sirvienta, y lo dice en un tono como si fuese algo malo. Servirle al esposo, a los hijos, ¿es malo? Sí, pero es que yo ya soy aquí una sirvienta. Bueno, es que no solamente ahí, debería ser en todo lado, porque somos una comunidad de siervos y renegamos porque nos toca servir. Es probable que la señora diga, la vida que yo me merezco es que me tengan una empleada para que me sirva, porque el mundo nos dice que es mejor ser señor que ser siervo. Pero en el Evangelio se nos dice que nosotros debemos ser siervos, porque el Señor es uno solo. Servir es un don transversal en la iglesia. Servir. Porque es algo que está en la médula de la comunidad de fe, de los hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nacemos siendo siervos. No sé, quiero explicarlo. Cuando un esclavo nacía de esclavos, nacía esclavo. Por eso es que cuando de una pareja de pecadores nace un hijo, nace esclavo del pecado. Y se requiere un nuevo nacimiento para que ahora este nuevo nacimiento me permita ya no ser esclavo del pecado, pero sigo siendo esclavo. ¿De quién? Del Señor. Usted y yo somos siervos de Cristo. El mensaje del Evangelio es completamente opuesto al mensaje de este mundo. En el mensaje del mundo es que hay que tener mentalidad de señores y no de siervos, pero en el Evangelio hay que tener mentalidad de siervo y no de señores. ¿Entendemos la idea? ¿Por qué a veces me cuesta servir? Porque el pensamiento que me gobierna no es conforme a la mente de Cristo, sino conforme a la mente de este mundo, y eso hace que la motivación no sea la correcta en el momento de servir. No mirando, dice el versículo, mejor en el versículo 3, la parte B dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso no es fomentar un complejo de inferioridad, porque cualquiera le dice, ¿qué es eso? ¿Cómo que yo tengo que ver a los demás como superiores a mí mismo? Quisiera pensar que si alguna persona formada en psicología ve esto, dirá, están fomentando la baja autoestima. Están enseñando a los hombres y a las mujeres a tener una baja autoestima. Pero el problema serio que no reconocen en algunas disciplinas es que el problema serio del hombre no es que tenga baja autoestima, es que se estima demasiado. ¿Ya? Esas personas que andan diciendo es que a mí todos me hacen mal, todos me causan daño, y dicen baja autoestima. No, terrible orgullo es el que carga a esa persona. ¿Por qué razón? Porque anda centrado en él mismo. ¿Cómo servirle a otro si no lo estimo como a superior? Alguna vez estaba hablando que sería fácil cargarle los guayos
malolientes de James Rodríguez, ¿cierto? Es más, si James Rodríguez le dijera, ¿me puede llevar los guayos y me los lava? Usted saca la selfie, ¿verdad?, con los guayos de James Rodríguez, después se toma otra allá en el lavadero y se sigue tomando fotos con los guayos de James Rodríguez. ¿Lo haría si fueran mis zapatos? Tenemos problemas porque no consideramos a los demás como a superiores. A quien considero superior, le sirvo sin tanto problema. Pero cuando considero a alguien inferior, es donde yo estoy en problemado. Veamos, avancemos. ¿Qué es servir a Dios? Bueno, aquí en el versículo 3 dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En la parte B del versículo 4 dice, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, buscando el bien, no personal, sino el bien de los demás. Pero pasando ahora, ¿qué es servir a Dios? Es hacer lo que el Señor ordena, no de manera forzosa, porque si uno hace algo de manera forzosa, significa que su voluntad no está alineada con la voluntad de quien le ordena. Cuando hacemos algo en contra de nuestra voluntad, es cuando nos cuesta a nosotros. Inténtenlo ahora al llegar a casa, si usted tiene un hijo tal vez de 8, 9, 10, 12, mejor, tal vez un adolescente, almuerzan y usted le dice a su hijo, hijo, lave los platos. Créanme que si el chico dice o la chica dice, exactamente era lo que yo estaba pensando hacer. Usted dirá, mi hijo estaba alineado con mi deseo, con mi voluntad, pero yo le aseguro, hermano, que su hijo de inmediato manifiesta incomodidad, inconformidad, y si lo hace, que debe hacerlo, lo hará forzosamente. Es un servicio que se hace por amor, por la fuerza. Jesús es un siervo por amor. Y los siervos fieles sirven por amor. Una vez oí a un pastor decir que era pastor porque le tocaba. Renuncie. Aunque en cierto sentido podría tener razón. Pero lo decía más bien como que estoy aquí obligado. Estamos aquí por amor. Porque si no es así, la motivación no es correcta y la obediencia al Señor no se daría en los términos en los que Dios pide. El Señor dijo, ¿me ama? Guarda mis mandamientos. ¿Cómo sirvo a Dios? Amándole. Y cuando recibo el mandamiento de Dios, el mandamiento de nuestro Señor a quien amamos, es un deleite poderle servir. ¿Me explico? Son las 12 de la noche. Hay que hacer algún favor a la esposa y, por ejemplo, tal vez vuelvo a la ilustración, tiene sed. Y ella le dice, mi amor, ¿sería que puede alcanzarme un vaso de agua? La verdad que el que lo haga ama a su esposa. Pero si lo hace solícitamente. Porque si él se para diciendo, ¿para qué me despertó? Ya molesto. Y además de eso, empieza a decir usted siempre molestando. ¿Cree que ese servicio agrada? No agrada. A mí en lo personal me ofendería si alguien me sirve así, como que toca. El servicio no es para humillar a quien se sirve. El servicio es la oportunidad para yo humillarme mientras sirvo. ¿Notamos la diferencia? Pero algunos sirven a otros para humillarlos. Está bien, le voy a prestar la plata porque si no, ¿qué? Y aprovecho para humillarle. No lo haga así. Avanzo.
Quiero que lean Mateo capítulo 25, porque ¿cómo o qué es servir a Dios mejor? ¿Qué es servir a Dios? Y Mateo 25 nos deja ver algo importante. Este es un mensaje, un sermón de Jesús, escatológico, pero tiene algo que esta semana estudiando la palabra de Dios me impresionó bastante. Tal vez a ustedes les impresiona igual o más. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, verso 31. Y observe lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los caminos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El día que Él venga, Él va a separar a la masa humana en dos grupos. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sabe usted cuál va a ser su lugar? Usted dice, pero por supuesto. Yo ya creí en el Señor, soy salvo. Bueno, está bien y lo felicito por tener esa seguridad de salvación. Pero déjeme decirle que la seguridad de salvación no solo se manifiesta en las palabras que digo, se manifiesta en lo que hago. El Señor no va a separar allí diciendo, a ver, los que fueron bautizados por inmersión a la derecha y los que fueron bautizados por aspersión a la izquierda. No dice eso acá. O los que fueron pastores a la derecha y los que no a la izquierda. Tampoco dijo eso. No dijo los que hicieron estudios teológicos y bíblicos a la derecha y los que fueron perezosos para estudiar a la izquierda. No. Estoy mencionando estas cosas porque quizá a veces pensamos que eso es lo que permite que yo esté a la derecha de Dios, recibiendo aquellas palabras tan valiosísimas como las que siguen ahí en el verso que continúa, que es el 34. Entonces el Señor les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué palabras tan maravillosas! ¿A quién se las va a decir el Señor? A los de la derecha. Espero que interpreten que esto no tiene nada que ver con política. Que siempre es mejor estar en la derecha, pero desde la perspectiva del Evangelio, no desde la perspectiva de la política. ¿Me hago entender? Porque en la política los de la izquierda y los de la derecha persiguen lo mismo. En el Evangelio el asunto es distinto. Y observe, amados hermanos, que cuánto gozo podrá haber aquel día en que el Señor se manifieste y va a juzgar y va a decirle a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, al lugar preparado, al reino, hereden el reino que está preparado desde la fundación del mundo. Y aquí viene algo que es muy valioso. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, fui forastero y me recogiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Quisiera que comprendiéramos que en el Evangelio saber es importante, conocer es importante, pero lo más importante es ser más que saber, más que conocer. Ser. Al decir Jesús, estuve desnudo, ellos respondieron, versículo 38, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos forastero? 38. Y le recogimos o desnudo y te cubrimos, desde el 37. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? El Señor les dirá lo siguiente, que está en el versículo 40. Respondiendo el rey. ¿Quién es el rey? El Señor, que vino la primera vez como siervo, pero que vendrá como rey. Se humilló y fue exaltado, y ahora vendrá como rey y le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. ¿Qué es servir a Dios? Según este pasaje bíblico, servir a Dios es hacer todo lo posible por aquellos hermanos, porque Él no dijo, el Señor aquí en esta expresión no utiliza toda la gente o a toda la humanidad. Él dice, por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos, dijo Jesús. Quiere decir que son hijos de Dios. A estos mis hermanos más pequeños. Y para servirle a los más pequeños es porque usted se hace aún todavía más pequeño. ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños? Los más desfavorecidos, los más vulnerables. Cerrar nuestro corazón para no servirles es un gravísimo pecado y una manifestación de que no estamos obrando como siervos fieles. ¿Se ha dado cuenta de que es fácil servirle a aquellos hermanos que uno reconoce como que están bien? Por ejemplo, si hay X hermano en la iglesia y me dice, hermano, ¿podría hacer este favor? Y uno dice, bueno, sí, uno va. Pero si son hermanos más vulnerables, cuando piden un favor como que se vuelven una carga y se nos hace como ya esta persona molesta, siempre hay que estarle ayudando, siempre hay que estarle haciendo favores. Pero voy a decir esto, esas personas están puestas entre nosotros para darnos a nosotros la posibilidad de ser siervos fieles como el Señor Jesús. ¿Me expliqué? Porque hay hermanos que dicen, pero hay otra vez que ayudar al mismo hermano, a la misma hermana. Yo entiendo. De hecho, esta mañana, después de la reunión, alguien me preguntó y me decía, pero si la persona misma no se ayuda, bueno, eso es otra cosa. Recuerden que la holgazanería, ¿qué más digo yo? Ociosidad, es condenada en la Biblia. Pero hay hermanos que se esfuerzan y aún así viven situaciones muy complicadas. Y si usted está alrededor de ese hermano, su deber es ayudar. Tuve hambre y me diste de comer. Cada vez que usted comparte su pan con otro, a Cristo está dando de comer. Cada vez que usted comparte su vestido con otro, a Cristo está cubriendo. Aquí no es qué tanto sabe, aquí es qué tanto es, qué tanto soy como Cristo. A estos hermanos más pequeños, más vulnerables, usted no tiene la obligación de estarle sirviendo a todo el barrio, aunque si podemos, hagámoslo, pero primeramente a los de la familia de la fe. Eso puede sonar, amados hermanos, como una expresión muy sectaria, pero es que la Biblia así habla. Que debemos servir primeramente a los de la familia de la fe. Luego, seguramente de haber cubierto necesidades entre nuestros hermanos más vulnerables, podemos llegar más allá. Pero es el orden que se establece en las Sagradas Escrituras. O sea que servir a Cristo, servir al Señor, es servir a los demás. Amar a Dios se expresa amando a los demás. Y como no puedo amar sin servir, necesariamente amo y entonces sirvo. Decía esta mañana que es probable que usted vaya por la avenida de la ciudad y de pronto vea a un hermano que va ahí caminando por la acera. Y usted pasa y le echa pito y le hace. Cuando uno debería detenerse, ¿verdad? Y preguntarle, hermano, ¿para dónde va? Quizá el hermano diga, hermano, voy para mi trabajo, pero no he tenido para el pasaje. Pero no, yo pasé. Todo bien para usted. Quizá el otro va porque no tiene para el transporte. Creo que en el día del juicio vamos a estar conscientes de algunas cosas que hicimos y que sentiremos profunda vergüenza de haberlo hecho. ¿Me están tomando la idea? Y que uno va a decir, pero sí, yo ese día pasé, pero yo lo que menos imaginé era que esa persona. Es probable que alguien llegó a la casa
un día cualquiera. Vamos a suponer que llegó a la 1 de la tarde y esa persona llegó a su casa y usted le dijo, ¿se toma un vasito de agua? Y la persona le dijo, claro que sí. Pero usted no le preguntó, hermano, ¿usted ya almorzó? Hermanita, ¿usted ya almorzó? Porque como yo estoy lleno, pienso que los demás lo están, y no siempre es así. Es necesario que nosotros entendamos que servir al Señor implica servir a los demás. Si ustedes miran los de la izquierda, no lo vamos a hacer ahora, pero los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, malditos hacedores de maldad al fuego eterno. Sentencia muy dura. ¿Y sabe qué les va a decir? Tuve hambre, pero allá no le habla de hermanos. Ustedes notan ahí, ya no habla de mis hermanos. A ellos no les dice así. Tuve hambre y no me diste de comer. Porque tenían la obligación por la ley natural puesta en ellos de moverse al menos por compasión a hacerlo, y no lo hicieron. Y ellos van a decir, pero ¿cuándo te vimos? Por cuanto no lo hicieron a sus semejantes, a mí no lo han hecho. Apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Sabe? ¿Ha oído usted la frase de que el que no nació, el que no vive para servir, no sirve para vivir? Bueno, pues puede sonar muy duro, pero en alguna medida es razonable la frase. Usted es un siervo, usted es una sierva, pero no sirva a sus propios intereses. Sea un siervo del Señor. Y hay muchas maneras. ¿Con qué puedo servir al Señor? Por ejemplo, recursos intelectuales. ¿Tiene conocimientos? ¿Tiene experticia en algo? Sirve. Quizá haya una hermana que se le dañó el lavaplatos y la pobre hermana está sufriendo y no tiene cómo pagar un plomero. Y usted sabe cómo arreglarlo. Usted dice, no, si me paga voy. Usted no está sirviendo, tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace. Ah, pero es que yo necesito vivir de algo. Sí, del Señor. Vive del Señor. Sirve, claro. Cuando a usted lo llaman y le dicen y lo contratan, cobre. Y que el otro hermano le pague. Pero hay momentos en los que hay que ayudar. Y eso significa... Es más, mientras usted estaba lavando el platero, se dio cuenta que estaban muy limpios los platos que estaban sobre el platero, ¿verdad? Y así como de reojito miró y la nevera estaba también como ya desenchufada. Y aunque la hermanita saque el billete de 10,000 o de 20,000 para pagarle, ojalá usted le pueda decir, hermanita, tranquila, no. Déjenlos para la bendición de la casa. Usted no se imagina el gozo de ese hermano. Pero sé que hay algunos hermanos que dicen, yo prefiero llamar a uno que no sea cristiano porque es que el cristiano me cobra más, porque como somos entre hermanos, nos damos más duro. No debe ser así. Recursos materiales, comida, ¿les sobra la comida? ¿Han oído ustedes datos estadísticos de cuánta comida se desperdicia en el mundo? Millones de toneladas. ¿Sabe cuánta comida desperdiciamos en casa? ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto desperdicio hay en el tarro de la basura? ¿Sabe cuántos productos se dañan en la nevera porque se vencen y usted no los consume, no alcanza a consumirlos? Pero hay gente que no tiene. Pero es que yo no sé, no soy adivino. No, nadie es adivino. Pero deberíamos pensar que cuando vamos a comprar para nosotros, deberíamos pensar a quién puedo ayudar si tengo la posibilidad de hacerlo. ¿A quién puedo ayudar? Recursos espirituales. ¿Puede orar por alguien? ¿Puede orar por alguien? Yo estoy seguro que sí. Que no siempre sea la oración dame, ayúdame, protégeme, sino ayúdanos, protégenos, guárdanos.
y no centrado en nosotros. Quizá recursos que implican su propia fuerza, su propio cuerpo. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Cristo puso su propia humanidad en servicio de nosotros. Fue su propio cuerpo el que he llevado allí a la cruz. Quizá querramos crucificar algo, pero menos nosotros mismos. Tal vez sacrifiquemos un billete, tal vez sacrifiquemos una comida, tal vez sacrifiquemos eso, pero no queremos sacrificarnos nosotros mismos. Si Jesús no escatimó su propia vida para ser siervos fieles, indica que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para tener la posibilidad también de hacerlo. Voy a ir cerrando entonces. Estaba hablando también esta mañana acerca de que aquí los que estamos trabajando en el equipo pastoral estamos al servicio de ustedes, hermanos. Cuenten con nosotros. Nosotros no somos señores de la iglesia. Queremos servir. Y por ahí hemos estado prestando algunos servicios, como ayudar a hacer trasteos. Cuando los hermanos se trastean, ahí estamos, hermanos, para poner estos hombros. Si vieran ustedes de pronto a un Diego con una nevera en la espalda, o de pronto a un Miguel cargándose unas tremendas bolsas de ropa, o tal vez a un William echándose una lavadora a la espalda. Yo no sé, a la verdad, cómo nos vean los hermanos, pero no queremos ser vistos como superiores a nadie. La razón es que si no nos parecemos a Cristo, no vale la pena este servicio. No tiene sentido, hermano. No, ¿de qué sirve dar un discurso el día domingo, dar un sermón el día domingo? ¿De qué sirve? Y les he dicho, si usted en algún momento necesita manos para algún trabajo que se requiera en términos de que hay que ayudar, pues cuente. Es probable que tengamos la disposición, el tiempo para hacerlo. Hace 15 días estábamos bajando de un 5º piso, un trasteo en estos conjuntos y caminando 150 metros porque el camión no lo dejaban entrar, no lo dejan entrar. Y eso era vaya y venga, vaya y venga. 4 horas haciendo ese trasteo. Pero con la satisfacción de poder servir, de sonreír mientras está trabajando. Si alguno mañana tiene tiempo, hay una invitación para servir. Mañana hay un trasteo para hacer. No es broma, es verdad. Y bueno, el asunto es qué bueno es servir y sentir el gozo de servirle a quién. No es a la hermanita, no es al hermanito propiamente, aunque él es beneficiado con el servicio, es que usted lo hace porque él lo hizo por mí. Postrémonos a los pies de Jesús para servirlo a él, pero solo es posible si tenemos la capacidad de postrarnos a los pies de nuestros hermanos. Solo así el servicio será para la gloria y honra de nuestro Dios. Conformamos una comunidad de siervos. Nuestro objeto es ser como nuestro Salvador. Es la obra del Espíritu en nosotros, que por amor vino a servir, y nosotros debemos entonces servir bajo la misma motivación, entendiendo que cuando servimos a un hermano, le servimos al Señor. Además de eso, ¿con qué puedo servir? Con todo lo que Dios haya puesto en mis manos, en mi vida. Con eso puedo servir. Quizá llegan a su casa y le dicen: hermano, ¿me puede prestar usted su lavadora para...? Y usted dirá: es que es viejita. No importa que la lavadora sea vieja, lo que es que no necesita que sea nueva. Si lava,
No sé si me hago entender. Hay veces no queremos servir porque nos da pena. Dele pena no servir. Avergüéncese de no hacerlo. A mí me han dicho algunos hermanos, hermano, me presta el carro. A mí hasta me da pena porque si tienen un carro mejor, pero ese día la placa de ellos no podía funcionar. Mi carro es más viejo, pues yo he tenido que pasar por la pena y decirle, ahí está mi carro. Después me llegan diciendo, está como desajustada. Pero se sirvió. Concluyo con esta anécdota. Unos hermanos en Argentina estaban ya hacia final de quincena. ¿Saben que cuando está a final de quincena uno ya mira los tarros y ya están vacíos? O sea, uno ya está raspando con lo que hay. El muchacho, el hijo, llegó y encontró por ahí un pan para hacer un sándwich. Encontró y había algo de jamón y una tajada de queso. Hizo un sándwich y se lo iba a comer. El muchacho estaba con hambre. Salivaba mientras preparaba el sándwich. Cuando entró la mamá y irrumpió en la cocina y le dijo, no se lo vaya a comer. Cogió el sándwich, salió, abrió la puerta. En la puerta había un indigente que estaba pidiendo algo de comer. La hermana le dio el sándwich al indigente. Cerró la puerta. Y en su corazón, la satisfacción de haber hecho, sacrifiqué un poco a mi hijo. Pero eso le hacía parecida a Cristo. Oraron, dando gracias a Dios por haber podido servir. Al otro día en la mañana, al salir a trabajar, el sándwich estaba tirado al lado de un árbol. ¿Qué pudo haber pensado esta hermana? ¡Qué desgraciado! La próxima vez dejaré que mi hijo se lo coma. Podríamos llenarnos de esas razones que parecen válidas, pero no son correctas. Esta mujer hizo lo correcto. No nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Quién no hizo lo correcto? El habitante de Cali, que menospreció. Él no hizo lo correcto, pero ella hizo lo correcto y lo hizo para la gloria de Dios. Cuando usted sirva, no espere el aplauso, no espere la placa, no espere la medalla, espere la cruz.